Y a ti dentro de todos los aspectos que actor, director, dramaturgo, ¿cuál es el aspecto que más o que menos te interesa? No sé, yo creo que con la edad me va haciendo cada vez más gracia todo lo que tiene que ver más con la reflexión, con la dirección, con la dramaturgia, con... Sí, supongo que no es que nos hagamos mayores, pero bueno, hay algo ahí de acumular conocimientos que me hace gracia. También es verdad que la droga de la actuación, de la interpretación en escena es importante y te retroalimenta, ¿no? Cuando actuamos de vez en cuando nos vuelve a llenar las pilas, ¿no? Cuando estás mucho tiempo, pero el trabajo del actor es duro, ¿eh? Y yo a veces, ¿no? Sí. Me parece como... Y también nuestra manera de estar, ¿no? con este constante entrenar y mantenernos, me parece que es el más duro de los que tenemos. ¿Tú cómo llevas en el cuerpo los 10 años? Yo, si no tuviera que actuar delante de gente, estaría encantado. O sea, que a mí, bueno, ya te lo he dicho 1000 veces, a mí me gusta todo nunca me he parado a pensar qué es lo que más me gusta. De hecho, lo que me gusta mucho es esa diversificación de lo que hacemos, ¿no? Y el curro del actor es que me flipa, pero me gusta como quien se come un tripi, ¿sabes? O sea, la parte de la exhibición me interesa menos, es una parte de sugestión que espero poder estar haciéndola toda la vida, aunque me gustaría que acabe siendo algo privado sí. para encontrar cosas, y sí que es verdad que me va interesando más la dirección o todo el tema de cómo, sí, de cómo se confecciona toda una pieza más que a lo mejor lo que es. Lo que sí que es verdad que la exhibición es un poco, pues sí, a veces incluso la misma palabra, la exhibición, un poco cara afuera, pero hay algo del misterio del teatro, ¿no?, que necesita ser enseñado, ¿no? O sea, a veces también cuando tú y yo hacemos estos mundos tan locos y tan... Las primeras veces que invitamos a alguien a la sala, y es como que realmente el teatro se acaba de tener sentido, ¿no?, lo que hacemos, porque nuestro mundo, que puede ser más bien una masturbación interna, se convierte en un acto de amor en comunidad, ¿no? Porque, claro, realmente trasciende nuestro mundo y va a un lugar más de la comunidad o social o con otros, que sí, a mí tampoco me hace gracia el público, los aplausos, pero sí que haya una especie de intercambio, que tenga un sentido lo que hacemos, que no lo hagamos para ti, para mí, sino que algún día que alguien lo vea y diga, ¡bam!, estos mundos locos a mí también me abren ventanas.